Estimados amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, de verdad. Es el mayor de mis deseos. Les quiero comentar que a partir de este día, es muy importante para nosotros comentarlo, y debido a la solicitud de unos buenos amigos en diferentes asociaciones que han dándonos el beneficio de seguirnos con su atención en esta serie de seminarios, me hicieron el comentario de la posibilidad de que enlazáramos estos seminarios precisamente y que involucramos el diseño, construcción, despliegue y operación de un centro de datos. Esto implica una tarea bastante compleja, pero con mucho gusto lo vamos a hacer, y vamos a hacer la realización de estos seminarios bajo este precepto, considerando que van a ser secuenciales, y ya a partir de la próxima semana les vamos a hacer llegar el temario para que se den cuenta de lo interesante que va a resultar y todos los tópicos y temas particulares que vamos a tocar en esta serie de seminarios. Y precisamente el que vamos a comentar el día de hoy es el inicio de cualquier centro de datos desde nuestro punto de vista, y no solamente el particular, sino desde los preceptos del Uptime Institute, que representa la localización, la ubicación geográfica de un terreno para desarrollar el despliegue de la construcción de un nuevo centro de datos. La naturaleza de alta criticidad en la operación de los centros de datos no permite hacer falsas suposiciones. Las consideraciones de una alta disponibilidad inician desde la revisión exhaustiva de la ubicación de un nuevo proyecto para desplegar un data center. Y aquí tenemos las 5 etapas de lo que significa un Business Continuity Plan, que es la primera etapa es la del plan de evaluación y mantenimiento, donde vamos a evaluar lo que requerimos. Luego empezamos a identificar los riesgos posibles por medio de un análisis de riesgos que debe de ser muy puntual. Después también tenemos, de resultado de este análisis de riesgo, hacer otro análisis subsecuente acerca del análisis del impacto en el negocio. Y después empezar a diseñar con base a una estrategia que desarrollemos para mitigar los riesgos y, en medida de las posibilidades, potencializar las ventajas de nuestra ubicación. Y finalmente vamos a ejecutar y poner a prueba el desarrollo del plan que hayamos elegido. Previo al inicio de cualquier proyecto, se deberá realizar un análisis situacional en el cual se identifiquen aquellos insumos necesarios de información para poder contar con los elementos que nos permitan diseñar y elaborar un plan de continuidad de los servicios o Business Continuity Plan. Dicho análisis situacional deberá estar enfocado en conocer la continuidad operativa esperada y, a partir de este análisis, proponer un plan de continuidad de los servicios, que debe de estar enfocado en 2 visiones: las acciones preventivas, que buscan impedir o minimizar las consecuencias que deriven de una disrupción de los servicios de operación; las acciones correctivas, que buscan reanudar el servicio tan pronto como sea posible una vez que se presente una falla, desastre o contingencia. Este análisis situacional que se lleve a cabo en nuestra calidad de diseñadores del proyecto deberá cubrir todos los escenarios que resulten aplicables, de acuerdo al alcance operativo de la solución propuesta y a sus procesos relacionados, así como un análisis de riesgos e impacto derivados de las fallas, desastres y contingencias, así como fenómenos, agentes o situaciones que pongan en riesgo la continuidad operativa de nuestro diseño propuesto. Punto importante: el análisis no deberá tener un enfoque únicamente tecnológico. O sea, no irnos solamente a las aplicaciones o las tecnologías de respaldo como UPS, el respaldo mecánico de los aires acondicionados, sino debemos pensar también en los procesos, en el negocio y en la operación de este negocio. Por desgracia, sobre todo me da pena reconocerlo, pero en nuestro país existe mucho la cultura de que en este proyecto eso no nos va a pasar, o si sucede algo, nos las arreglaremos en ese momento. Esto ha representado una realidad que, aunado al impacto financiero
del concepto de continuidad del negocio nos limita muchas veces a considerar una visión más allá de nuestro horizonte de riesgos. Incluso, una gran cantidad de instituciones creen que es suficiente con asegurar exclusivamente los activos, más allá de contar con planes de continuidad de negocios y recuperación de desastres, que realmente nos permita sobrevivir operativamente día con día. Obviamente la continuidad de los negocios no debe de ser vista como un lujo o un gasto innecesario. Al contrario, debe ser una necesidad estratégica, una inversión a través de la cual estaremos preparados ante un evento de desastre o contingencia mayor. Esta necesidad estratégica es un eslabón fundamental en la obtención de nuestros objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo. También debemos tener mucho en cuenta, como resultado del Business Continuity Plan, la gestión de continuidad de los negocios o Business Continuity Management. Debe de estar considerada en la planeación estratégica dentro del diseño de cada nuevo proyecto de centros de datos. Debe de ser un eje que nos lleve a la supervivencia operativa en conjunto con una gestión de crisis efectiva, que nos permita responder ante eventos que requieran una reacción ordenada y estructurada para salvaguardar al personal y dar certeza en la toma de decisiones en momentos de crisis. Los clientes, socios y proveedores, así como los usuarios cotidianos de la operación de cada centro de datos, buscan cada vez más, como un requisito indispensable, una infraestructura de respaldo crítico que cuente con un programa de continuidad de negocios vigente y probado, así como nos sirva para comprender las capacidades de recuperación y resiliencia de las mismas, ya que esto brinda la confianza y seguridad para seguir entregando los niveles de servicio, conocidos coloquialmente como SLAs, comprometidos en nuestra responsabilidad contractual sin ningún inconveniente. En el despliegue de este tipo de proyectos, tradicionalmente y equivocadamente, se considera que al tener una administración de riesgos, no nos deberíamos preocupar por un programa de continuidad de los negocios. Y pues obviamente el dinero es muy importante en toda la operación de los centros de datos y eso lo sabemos. No es una industria que sea barata en su operación. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los controles existentes para mitigar los riesgos no siempre protegen el nivel operativo y llegan a ser superados por la magnitud del evento ante ciertas amenazas. Sin embargo, cuando un desastre mayor ocurre, el plan para la continuidad de negocios provee una red de seguridad que guiará y ayudará a la recuperación. Punto importante. El plan para la continuidad de negocios siempre deberá formar parte de un programa de administración integral de riesgos. La continuidad de negocios no puede seguir siendo vista como un commodity. Un Business Continuity Plan nos ofrece la capacidad para salir adelante y responder a las interrupciones con menores costos de recuperación y a su vez nos generará un impacto directamente en el logro de los objetivos de un adecuado diseño para el nuevo proyecto y de su futuro sostenible. Asimismo, nos ayudará a entender, planificar y ejecutar una mejor respuesta ante los retos y riesgos que surjan del constante cambio climático global. Para definir el plan de continuidad de los servicios, se deberán proponer políticas, estrategias y acciones que permitan recuperar y normalizar la operación de la solución propuesta ante cualquier incidente o desastre que afecte su operación, infraestructura, aplicativos o sus procesos. Situaciones como fallas de energía eléctrica, ataques tecnológicos o afectaciones a las instalaciones directamente. La planeación del plan para la continuidad del negocio es el planteamiento de respuestas ante eventos de riesgo críticos, asegurando la sostenibilidad de la misma y jugando un rol importante en el logro de los objetivos estratégicos. La verdad no nos gustaría nunca ser testigos de imágenes de nueva cuenta, porque ya fuimos testigos de una imagen como las que vemos. En el siguiente webinar se las vamos a mostrar y les vamos a platicar de cómo tuvimos que enfrentar la inundación de un centro de datos. En cuanto a la ubicación del sitio, ¿qué debemos considerar?
La propiedad que ocupa una instalación crítica puede estar sujeta a riesgos debido a las siguientes posibilidades: desastres naturales en la región, desastres causados por el hombre en las proximidades de la proximidad. Un punto importante: el nivel más elevado de funcionalidad de una instalación crítica puede abatirse ante uno de estos desastres. Esto es muy importante. Podemos hacer muchas cosas para mitigar, lo vamos a ver a continuación. Y desarrollaremos un ejemplo con base a una propiedad real y analizaremos la zona en busca de posibles riesgos naturales y riesgos causados por el hombre. Y para tomar este sitio, que está ubicado en las inmediaciones de Hermosillo, Sonora, tomamos, bajo permiso de Google, esta imagen y el terreno lo enmarcamos en un cuadro amarillo, como lo vemos aquí. Vemos las fotos del sitio, donde vemos que en la vista hacia la dirección suroeste no se percibe nada normal, y en la vista dirección noroeste, contraria totalmente, tampoco se percibe nada anormal en el terreno. Pero, ¿cómo debemos empezar a hacer la revisión de estas ubicaciones? El terreno no lo hemos cambiado para nada, es la misma imagen, pero para hacer esta proyección de esta imagen digitalizada, de este ejemplo, de un mapa de llanura con la proyección de una inundación local, está realizada con los criterios de Conagua y el CENAPRED. ¿Y cuáles son estos riesgos de desastres naturales? ¿Cuáles son los componentes? Las inundaciones provocadas por desborde de ríos, lagos, embalses, canales, estanques, etcétera, y en las zonas costeras los tsunamis. ¿Cuáles son los niveles de riesgo? El nivel de riesgo más alto es una llanura con antecedentes de inundación menor a 100 años de promedio. Y el más bajo es una llanura con antecedentes de inundación de más de 100 años. En cuanto a huracanes, tornados y tifones como componentes del riesgo, el alto es una aceleración sísmica superior a 0.8 metros sobre segundo cuadrado. Y el más bajo es una aceleración sísmica menor a esos 0.8 metros por segundo cuadrado. En cuanto a los volcanes, el estar cerca es tener problemas. Debemos alejarnos de los volcanes. Los volcanes es el único desastre natural para el cual no existe ningún tipo de mitigación o abatimiento posible. ¿Sí? Entonces, la evaluación de riesgos debe de ser a partir del mapa de proyección de llanura de inundación, local o regional, o en algunos casos, si no contamos con esta información, busquemos a nivel global que nos podría ayudar con estas clases de información. Pero ahorita les vamos a poner varios links para que puedan encontrar este tipo de información. La aceleración máxima del suelo en cuanto a la sismicidad, en cuanto a metros por segundo al cuadrado, ¿sí?, que se puede esperar en los próximos 50 años con una probabilidad del 10%. Este es el mapa de las zonas sísmicas de México, realizado con base a Conagua, al CENAPRED y al Servicio Geológico Mexicano. Ahí están los diferentes links para que ustedes los descarguen del video que les vamos a dejar. En cuanto a un punto muy importante, es que el nivel de verificación de los antecedentes de desastres del sitio, en forma proporcional, reducirá el posible impacto de daño a las operaciones. Las consideraciones de inundaciones, ríos, arroyos, zanjas de drenaje, como ya vimos, lagos, estanques, y aquí hay otros diferentes links para consultar otros diferentes atlas de riesgos, mapas de riesgos de inundación focalizados, el de la derecha de desastres naturales que trae una combinación de huracanes, sismos y erupciones volcánicas realizado con los criterios de Conagua y el CENAPRED. Esto aparentemente pudiera resultar un poco tedioso buscar toda esta información, pero recordemos que la inversión que vamos a construir para construir un centro de datos de tamaño mediano y grande implica millones de dólares. Debemos considerarlo mucho. Debemos garantizar, y más que la construcción del edificio, que eso, con todo respeto, es peccata minuta comparada al riesgo de perder la operación o perder muchísimos, cientos de millones de dólares en informaciones financieras o inclusive vidas humanas para el caso de aplicaciones médicas.
El nivel de verificación, como ya decíamos, de los antecedentes del desastre del sitio, reducirá el posible impacto en las operaciones. Aquí tenemos, para relacionarlo con la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos las diferentes zonas sísmicas de nuestra ciudad y cuáles son las consideraciones que debemos mitigar. Considerar que una zona sísmica más alta de 0.8 metros sobre segundo al cuadrado conlleva un mayor riesgo y mayores costos para su construcción. Se puede mitigar el riesgo, pero no se puede eliminar por completo. Los daños en el exterior de la ubicación de una instalación crítica pueden tener impacto en las operaciones, bien lo sabemos, se pueden caer postes, se pueden pasar muchas cosas en un terremoto al exterior de la instalación. Hay muchas cosas que se pueden impactar. En cuanto a las zonas de viento, esto es muy importante, sobre todo si en el sitio requerimos instalar algún tipo de torre de telecomunicaciones. Como sabemos, si no tenemos el certificado de cumplimiento precisamente con la verificación de soporte de altos vientos de estas estructuras, no nos permitirán construir estas torres de telecomunicaciones. Debemos de ser muy considerados y por eso les incluimos este link para que puedan en un momento dado también descargar toda esta información, que obviamente viene más a detalle en las páginas del CENAPRED y de CONAGUA, por favor. En cuanto a los volcanes, ¿sí? Las problemáticas que nos puede incluir son las cercanías. Recordemos que estamos, como se aprecia en el mapa de nuestra querida República Mexicana, estamos en el círculo del cinturón de fuego. Entonces, realmente somos un país que en el de convergen una serie de riesgos de desastres naturales, la verdad, bastante grandes. Y como bien dice la imagen debajo del popo, algunos riesgos no pueden mitigarse, como ya lo explicamos. No hay nada que podamos hacer contra una erupción volcánica. Pero sí podemos mitigar los riesgos de otros desastres naturales. Para mitigar las inundaciones, debemos pensar en situar y construir las instalaciones por encima de la llanura con antecedentes de inundación con menos de 100 años en promedio. En cuanto a tornados y huracanes, realizar construcciones protegidas del viento y soterrar los servicios, es decir, enclaustrarlos o blindarlos por medio de cámaras de protección con niveles de construcción de tipo búnker, ¿sí? Para poder paliar la situación o prevenir definitivamente los daños del viento. En cuanto a los terremotos, utilizar diferentes construcciones antisísmicas. En cuanto a los volcanes, no hay mitigación posible. En la parte baja, donde dice resistencia sísmica, control de vibraciones y aislamiento base, son precisamente parte de las pruebas que se deben cumplir para parte del protocolo del soporte de una torre de telecomunicaciones. ¿Sí? Ahora, ya vimos los desastres naturales, pero ahora vamos a tocar un punto muy importante que son los riesgos de desastres provocados por el hombre. ¿Cuáles son los componentes? Los aeropuertos. En cuanto al nivel de riesgo más alto, es que ubiquemos el centro de datos a menos de 3 millas de cualquier pista de aterrizaje activa, dentro de una extensión de pista de 1 por 5 millas. En cuanto al más bajo, que localicemos el sitio a más de 3 millas de cualquier pista de aterrizaje activa, dentro de una extensión de pista de 1 por 5 millas de anchura. Las propiedades adyacentes. ¿Qué riesgos podemos tener de las propiedades adyacentes? Los altos, que nos pongamos junto a una planta química, una planta de reparación de autos en cuanto a la pintura y soldadura, tanto por los gases como por los fuegos, el almacenamiento de combustibles, las fábricas de fuegos artificiales, los depósitos de combustibles, etcétera. El sentido común nos va a guiar. En cuanto a las propiedades adyacentes, con niveles de riesgo más bajos se encuentran los edificios de oficinas, las áreas subdesarrolladas, etcétera. Otro componente muy importante de riesgo son los corredores de transporte, de cualquier tipo, marítimos, terrestres y ferroviarios. Si nos ubicamos a menos de 1 milla de una autopista o de una vía de tren, tenemos problema en cuanto a la vibración. Esto es muy importante. Y ahorita vamos a tocar un punto más de por qué tenemos considerado un nivel de riesgo algo para los aeropuertos. En cuanto a los corredores de transporte, los niveles de riesgo más bajos son colocarnos a una distancia entre 1 y 5 millas.
la identificación de riesgos causados por el hombre. Podemos utilizar mapas de carreteras y atlas, el Internet para ver mapas aéreos, información de ubicación, históricas de industrias, recorrido por la zona de riesgo, acercarnos a las autoridades locales, al registro público de la propiedad, juntas de zonificación, etcétera, a revisar sitios web corporativos y a los agentes inmobiliarios locales. ¿Por qué son riesgosos los aeropuertos? Toda esta información es de acuerdo a a los preceptos del Uptime Institute para certificar sus centros de datos con base a su respetada niveles de certificación, tiers, de clase mundial. Y esto es sobre todo debido al concepto de la aeronavegación. Los sistemas de aeronavegación en los aeropuertos son muy potentes y deben de estar muy protegidos porque a través de esas intercomunicaciones se salvan vidas humanas o se considera la salvaguarda de las vidas humanas. O sea, los sistemas de telecomunicaciones de los aeropuertos tienen incluso sistemas que permiten abatir señales celulares y otras distorsiones de las comunicaciones. Por eso ponen en riesgo la operación de un centro de datos para los servicios en la nube, para los Wi-Fi mismos, para muchas cosas. Entonces, en cuanto a aeropuertos, las consideraciones es colocarnos en una zona despejada, alejada de estos aeropuertos, y también, preferentemente, no ponernos en la trayectoria de ascenso y descenso de las aeronaves, en las rutas aéreas, es decir, para evitar las zonas de posibles accidentes. Conservar una distancia desde el centro de las pistas y también una distancia y ángulo desde el final de las pistas. Para tener toda esta información debemos considerar los mapas de Internet, las guías de aeropuertos locales y regionales y los sitios web de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El Uptime considera que la zona de riesgo del aeropuerto tiene un radio de 3 millas alrededor del campo de aviación, más una zona de tráfico intenso que abarca 1 milla a ambos lados de la pista de aterrizaje por 5 millas a partir del final de cada pista. Exposiciones a la propiedad colindante. O sea, por más que tengamos un área de seguridad perimetral que consideremos, hay situaciones de catástrofe que sí nos pueden dañar por más previsiones que pudiéramos tomar. ¿Cuáles son las exposiciones a las propiedades colindantes? Como ya decíamos, los talleres de pintura, carrocería por el uso de diferentes químicos y gases para soldar, las plantas químicas, obviamente, las plantas de gas comprimido, las plantas de fertilizantes, las gasolineras, los elevadores de granos, las instalaciones de almacenamiento y procesamiento de materiales peligrosos, las líneas de alta tensión. En algunos casos, por experiencia, nos ha tocado tener que instalar aislantes en las líneas de alta tensión para hacer más seguro un data center. Algún día les vamos a pasar en uno de los siguientes seminarios las fotos de ese procedimiento para colocar esas mangas, que así las conoce CFE, mangas de aislamiento en las líneas de alta tensión. Las plantas industriales, los vertederos, los basureros, las bases militares, las minas, las canteras, las graveras, las rompedoras de rocas, los silos para misiles, obviamente, en instalaciones clasificadas, las plantas de energía nuclear, las instalaciones de almacenamiento de petróleo, las cárceles, las refinerías, los laboratorios de investigación, ya que un accidente, por ejemplo, en un incendio en este depósito de almacenamiento, a menos de 1 milla al este de una instalación crítica, podría resultar en la evacuación o cierre de nuestro data center. Ahora, regresando al ejemplo que hemos estado viendo, ¿cuáles son los impactos de las propiedades adyacentes al sitio de ejemplo? Tenemos un proveedor de fertilizantes, talleres de pinturas, gasolineras en diferentes ubicaciones y cercanas, es decir, procesamiento de materiales peligrosos a 4 millas, un vertedero a 7 millas, una gasolinera a media milla. En cuanto a los corredores de transporte, debemos revisar las carreteras, las autopistas, los ferrocarriles, como ya hemos comentado, las vías pluviales, referirnos como fuentes de información a los atlas de carreteras, mapas de Internet, para tener las certezas. Es importante, les vuelvo a repetir, la importancia de este tema es el costo que implica el detener la operación de un centro de datos.
Este es un ejemplo del impacto a los sitios por los corredores de transporte. Vemos ahí en nuestro recuadro amarillo cómo usan carreteras principales y líneas de ferrocarril. Y en cuanto a las características de la propiedad, se descubrió después que una tubería de gas de 50 pulgadas de diámetro pasaba por debajo de la propiedad. Les vuelvo a repetir, esto es importante que lo consideremos. ¿Cómo? De acuerdo al Optime Institute, tenemos que mitigar el riesgo de desastres provocados por el hombre. Realmente no podemos tomar muchas acciones para mitigar los riesgos causados por el hombre. Las distancias mínimas del sitio representan una ayuda. Las políticas y los procedimientos también pueden ayudar, y eso lo sabemos ahora más que nunca debido al COVID-19. Sabemos de la importancia ahora de seguir los procedimientos. Quizás estos riesgos pudieran cambiar con el tiempo, por ejemplo, por la llegada de nuevos vecinos que pudieran suponer un nuevo riesgo, el aumento del índice de crímenes o de terrorismo. El terrorismo, como ya lo sabemos, sobre todo el urbano, en ciertas ciudades, por desgracia, en nuestro país, y me refiero a lo que conocemos como narcoterrorismo, como ya lo vimos en Sinaloa o en Michoacán, perdón que lo diga, pero es verdad, no podemos soslayarlo. Hay que involucrarse en la Comisión de Planificación Local para evitar sorpresas. Otros factores para la evaluación correcta del sitio, aunque en el caso del Optime Institute no se toma en cuenta para la certificación de Operation Sustainability, estos son otros posibles factores de evaluación de riesgos. La proximidad al cliente o grupos de usuarios, en caso que sea un data center dedicado. Políticas corporativas internas que nos soliciten que lo instalemos cerca de una zona en particular. Políticas locales, comunicaciones externas, el contar en la zona de operación con una fuerza laboral calificada, tanto para las operaciones de construcción y posteriormente para la operación. Y también la consideración fiscal de incentivos y otras consideraciones locales. Cada vez más organizaciones alrededor del mundo utilizan la continuidad, el plan de continuidad de negocios como una estrategia para responder estructuradamente y continuar las operaciones críticas ante un evento que ponga en predicamento la supervivencia de las mismas, convirtiendo esta estrategia en una ventaja de nivel de supervivencia operativa. Y en México no tendría por qué ser distinto. En nuestro país, la cultura de continuidad de negocios poco a poco va generando interés en las organizaciones. De acuerdo con los resultados de la quinta encuesta de CEOs en México realizada por PwC, de los CEOs entrevistados, el 57% mostró preocupación por la disponibilidad de personal con habilidad clave, el 43% por amenazas cibernéticas y el 48% se mostraron preocupados por interrupciones en sus procesos operativos, como una de las más grandes amenazas para su negocio. La localización geográfica de nuestro país, por desgracia, nos hace más vulnerables a los efectos de los fenómenos naturales, como lo son, y ya revisamos, los sismos, huracanes, inundaciones principalmente. Sumando a estos factores están incluidos los disturbios sociales, las manifestaciones, los bloqueos, los actos de terrorismo, como ya comentábamos, la alta dependencia tecnológica, entre otros. Aquí tenemos un mapa del INEGI de los municipios con alto impacto, de acuerdo a la cruzada por el hambre. ¿Sí? Municipios de alto riesgo, por desgracia, está muy poblado. ¿Sí? Y aquí tenemos, de acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social, en la proyección de nuevas clínicas, los agentes perturbadores socioorganizativos. ¿Sí? ¿Cuáles son los riesgos altos, medios? Toda esta información está en la red. Con mucho gusto les hemos proporcionado los links de algunos de ellos. Este entorno complejo ha resultado el disparador para que nuestro equipo de especialistas, ATDs y ATS del Optime Institute, hagamos conciencia de la alta criticidad y complicación de cada proyecto y la necesidad de ser resilientes. Finalmente, es una recomendación muy acentuada hacer unas tablas de ponderación, una matriz de ponderación para evaluar los sitios donde veamos los niveles de riesgo y cómo lo podríamos conseguir. Esta es la manera en cómo el Optime va desarrollando toda esta ponderación y es lo que permite ir calificando. Esto es, como les comentaba al principio de este seminario,
el primero que va a iniciar la serie completa de seminarios dedicados a el diseño, construcción y operación de centros de datos de principio a fin bajo los preceptos de alta criticidad y lo que esto implica. Les agradezco nuevamente y como les comenté al principio, la semana próxima les haremos llegar el temario que incluye temas muy importantes y muy interesantes también, porque a nosotros así nos lo parece, y digo nosotros por el equipo de asesores y amigos que muy gentilmente nos están apoyando mucho. Agradezco mucho al Uptime Institute el apoyo, a MERIC el apoyo que nos han brindado. Sí, muchísimas gracias y por favor, cuando descarguen nuestros videos, denle manita arriba y también déjenos comentarios en nuestro blog. Les agradecemos muchísimo. Que tengan ustedes muy buenas tardes y les agradecemos muchísimo el favor de atendernos. Hasta luego.